Muy buenas tardes, estamos para Culturizarte, la revista en línea que acaba de cumplir 5 años este octubre 2020. En esta ocasión, nuestra invitada ha dicho cosas como: cuando niña era muy tímida y una lectora impedernida. A los 9 años, después de leer El Tigre de Salgari, me dije a mí misma, yo puedo hacer esto. Ella dice, uno camina una novela antes de escribirla, y en Mayarauco empecé a escribirlas mentalmente hasta que Adriana Valdés me dice, un libro pensado no existe. Siempre he escrito para mí con la alegre sorpresa que después puede servir para otros. Escribir es un ejercicio absolutamente solitario que te exige una reducción de espacio. El escritor nunca está en pausa, pero sí su visibilidad. Para nosotros, en aquella época, en los años 80, durante la dictadura, no era concebible escribir a voz alta sobre el feminismo. Fue un trabajo desde el silencio y con muchas metáforas. Nuestra invitada de hoy también ha dicho, trato de evitar leer mis libros impresos. Soy muy gata y una vez que han nacido, los dejo que se las batan solos. Los niños para mí son los críticos más terribles y feroces. Mis novelas surgen de un territorio muy minado como es la familia chilena. Está esta tarde con nosotros para culturizarte Ana María del Río Correa. ¿Cómo estás tú, Ana María? Oye, pero qué investigación más exhaustiva has hecho. Sí, me siento como un criminal al que han pillado, por Quiero decir, supuesto. O todo sea, lo que digas puede ser utilizado en tu sí, contra, todo en lo que este yo caso. digo puede ser utilizado en mi contra. Ahora, Oye, puedes no estar de acuerdo regálame con lo que piensas y con lo que dijiste, sin ningún un problema. minuto, o sea, Dale, no, medio segundo. O sea, ya. Voy a contarles por mientras quienes nos van a oír y leer que Ana María del Río es profesora de castellano por la Universidad Católica, pero lo más importante es novelista, cuentista. Partió en el año 78 escribiendo Entre paréntesis, una colección de cuentos. Luego vino el fascinante Óxido de Carmen, 7 días de la señora K, que entra en la intimidad de una mujer sola. La esfera media del aire, un intento de novela histórica con las crónicas de 1532, hablando sobre Almagro. Pero ahora no es verano, que en lo personal me fascinó, al igual que Tiempo que ladra, con la que tiene la gran medalla de haberle ganado a Laura Esquivel en un concurso en Estados Unidos. Hace poco, Jerónima, también una novela histórica de una adolescente, y libros infantiles, por eso habla de que los niños son los críticos más feroces. Tiene La bruja y el solitario, ¿cómo decirlo, Ana María? Un emblema, un ícono, un forzada lectura para cualquier niño adolescente y pequeño también. Y Yo soy la feliz Violeta, también sobre la vida de Violeta Parra, un libro infantil. Algunas cosas que han dicho la crítica, Ana María, sobre ti: la narradora más inquietante, que me parece fascinante el adjetivo, y Marta Blanco dijo, la mejor novelista chilena viva. Dios ¿Cómo te mío. caen en general? Partamos por las críticas, por los premios que han tenido, que tuviste, pero bueno, has tenido muchísimos, desde la Municipalidad de Santiago hasta premios La Bombal también, qué lindo ese premio, Premio María Luisa Bombal. Oh, sí, hermosísimo fue. ¿Qué te Sí. dicen en general los premios y la buena crítica cuando son aduladoras? Cito, porque voy a tener que volver a mi amigo Pedro Lemebel, ¿no? Ujú. Pedro Mardones se llamaba en ese tiempo. Eh, un día éramos, o sea, participábamos los dos eh, de un taller que se llamaba Somos 13, ¿eh? Esto hace muchísimo tiempo. Y un día Pedro, yo tenía una casa muy grande en la calle, estaba casada hacía poco, tenía los tuyos, los míos y los nuestros, los hijos de mi ex marido, la hija mía, estábamos todos viviendo ahí. Y llegó Pedro como a las 12 de la noche o 1 de la mañana, parece, en un estado absolutamente catastrófico, venía absolutamente cocido. Eh, y se paró en la reja, se afirmó y me dijo, Anita, me tomé un premio. Y claro, se había tomado un premio, lo cual alcanzaba para bastante, porque los premios eran buenos en ese tiempo. Entonces, claro, bueno, ya durmió ahí en esa noche, etcétera.
pero al día siguiente, bueno, nos agradeció un montón, me salvaron la vida, me dijo, porque, etcétera, a mí y a Jorge. Y al día siguiente me dijo, y sabí que los premios hay que tomárselos nomás, porque no sirven para ni una cosa. O sea, son una especie de luz verde, así como, ah, ya, métete por ahí, va y bien, parece. Ni siquiera es muy seguro. Es esa, y creo que nunca se me olvidó, porque me dio una lección gigante. Yo me había acabado de ganar el concurso de la Municipalidad de Santiago por los cuentos, la colección de cuentos entre paréntesis. Ajá. Sentía la raja, o sea, poco menos que Marguerite Durá con pata, con blue jeans. No, o sea, ni siquiera miraba a la gente por la calle. Y fue una bajada a tierra genial, genial, que nunca voy a terminar de agradecérsela a Pedro, de verdad. Es muy, muy, muy ilustrativa y muy didáctica. Y Eh, cuando son tus pares los que te halagan y piropean, como el caso de Marta Blanco, ¿qué se siente cuando los pares en un país que se dice que los del mismo gremio a veces somos muy egoístas, envidiosos? exacto, o sea, pero somos todos, o sea, yo creo que somos todos un poco envidiosos, somos todos ninguneadores con el del frente. Es natural, es natural. El elogio de la Marta es un espaldarazo, o sea, es como si te ungieran caballero ahí mismo con la espada en los dos La hombros. noche en vela. Claro, claro, no, es un tremendo espaldarazo. Y sobre todo también, por ejemplo, cuando, cuando un grupo de niños te dicen que un cuento es bacán, ahí tú sabes que es cierto. Lo mismo pasa con un par muy conocido haciéndote una alabanza. Sabes que es cierto. O sea, tienes la constatación absoluta de que es cierto. Y Belleza. entonces, claro, ahí es rico. Ahora, tú ya eras de niña reconocida por tus pares, porque les quiero contar a quienes nos van a oír ver esto, que en justamente el fondo donde iban de vacaciones, donde se juntaban millones de primos, 60 creo, alrededor de 60 primos, tú ya desarrollabas ahí este talento que tienes para contar historias. Y tú sabías que era una manera de sobresalir entre todos estos primos, porque eras tímida, probablemente no hacías otras cosas, y que cuando contabas historias era una especie de Sherezade de los que quedaban todos encantados, embobados y ahí entretenidos, esa palabra que me gusta tanto, entre la superficie y el suelo, uno está ahí colgando de ese hilo de la narración. Y ahí, ¿qué sentías cuando? Porque es un poder, sin duda, tener Sí. una buena historia, además narrarla, sintiendo que estás siendo carismática porque todos los primos se callan y te miran. ¿Tienes algún recuerdo de lo que sentías en esos momentos? Sí, sí. Era absolutamente un medio de sobrevivencia. Eh, yo era la única mujer entre 60, 70 primos, que se juntaban todos en la casa, ¿no? Más o menos de una misma edad, más o menos, las edades fluctuaban entre 10 y qué sé yo, y 1. Mi mamá, en realidad se debería llamar Santa, porque se quedaba a cargo de todo el choclón y las hermanas se iban a jugar al casino de Viña, por tiempo bastante grande, si yo, meses a veces. Pero mi mamá no se iba porque tenía cualquier cantidad de mermeladas que hacer y dulce membrillo, con el cual tenía una lucha personal y absolutamente trágica, Mm, porque se quemaba en todos los años. peligroso. Pero entonces mi mamá, para esta horda de personas que comían como heliogábalos y todo eso, para que no estuvieran asaltando el comedor y todo eso, simplemente recurrió al método, al mejor método del mundo, que lo usan en las cárceles, que era encerrarnos después de almuerzo de 2 a 6, porque según ella, uno no se podía bañar en la piscina Por los después de calambres, almuerzo, no sé. porque daban unos calambres y te ahogabas de inmediato, etc. Debe ser Y una bueno, hora y media, no 4. Ustedes estaban 4 horas encerrados. sí, yo creo que mi mamá en realidad aprovechaba para hacer todas las cosas que no había alcanzado a hacer en la mañana o algo pero ahí no era un encierro, no era un encierro sin hacer, además era un encierro obligatorio en el que había que escribir un cuento y solucionar un problema matemático.
A mi mamá le encantaban las matemáticas y en la mañana se daba la lata de hacer los 70 problemas y de poner los 70 temas libres, o sea, no temas libres, los 70 pies forzados para escribir un cuento. Y a cada uno le tocaba algo distinto y entonces no hay ni caballo ni piscina al que no solucione el problema y al que no escriba el cuento. ¿Qué pasaba? Que entonces ahí yo, que no era buena para galopar, que no era buena para laciar caballo, que no sabía nadar, que era mujer, eh, que era pésima para la carrera y no, que no sabía jugar tenis, que tenía miles de hándicaps, entonces ahí yo simplemente negociaba. Y negociaba mi vida. ¿Y te escribo los cuentos? Negociaba que, no, negociaba paso a paso de que no me fueran a botar en el caballo cuando estuviéramos galopando, de que no le fueran a poner un petardo en la cama, de que no me fueran a meter un cactus en Ay, la sábana, que no caray. me hicieran sabanitas cortas. Negociaba todos los no del mundo y escribía los 70 cuentos. Eso eran los 70 cuentos. Ya. Y yo puedo haber sido en 4 horas capaz de hacer 70 cuentos absolutamente pésimos. Además, escrito a mano, porque no había máquina de escribir. Eh, y entonces mi primo, que hace clase de matemática en la Sorbonne en este minuto, Rafael, hacía los 70 problemas. Ya, fantástico. Y es Eh, un verdadero trueque. Después a Rafael le darían un entonces. verdadero rey. Él no negociaba nada porque era el rey, indiscriminado de todo, qué sé yo, varón, mayor, ahí tenía todo. Pero él, no sé, se las arreglaba porque yo creo que le gustaba mucho. Pero yo salvaba la vida, salvaba que no me hicieran chinas en la piscina, salvaba todo con eso. Entonces, es fantástico escribir para conservar la vida, porque encuentro que esa ha sido la vez que que la literatura ha sido más importante porque de verdad tú salvabas para conservar, escribías para conservar la vida. Que es exactamente igual a lo que debe haber pasado cuando los prehistóricos contaron, un gallo prehistórico contó la primera caza de mamut a personas que no habían estado ahí. O sea, si no les gustaba el relato, simplemente lo mataban nomás. O si se lateaban, mazazo en la cabeza. Era exactamente la misma situación. Claro. Sherezade, en otras palabras, también lo mismo, ahí salvando la vida Exacto. día a día. Sherezad para que no te maten al día siguiente. No, sí, entiendo muy bien a Sherezad, sí. Y para Y que sobre vayamos. todo para salvar la vida de la hermana, que es mucho más meritorio todavía. Ah, claro, además, que A mira, la mía, ¿no? un acto de altruismo maravilloso. Ana María, para ir entrando en la materia de lo que son tus novelas, como tú misma dices, están sobre este territorio minado que es la familia chilena. Quiero partir por la reina madre, doña Blanca Correa, que tú has mencionado. Ella escribía también, tú has dicho compulsivamente en diarios de vida, pero además escribía con un seudónimo que es justamente el de Ana María, nombre que Sí, te puso a ti. sí. Por lo Ella tanto, escribía en el ujú, diario Ilustrado, escribía cuando la turba de varones periodistas que todavía son hegemónicos en el periodismo chileno, permitía de vez en cuando a las jóvenes intervenir con algunos opúsculos chiquititos en el diario, que sé yo, que estaban como en la página, no sé, 70 o algo por el estilo. Y ahí mi mamá sí, ponía a veces, qué sé yo, cuentos en verso, se ganó un par de concursos en el Peneca, me acuerdo. Mi mamá es de 1920, o sea, más o menos calza. Y le encantaba escribir. En la familia también había una en la familia de ella había una costumbre que era como hacer coplas para cualquier ocasión en realidad. Eran muy achoclonados los Correa y, y hacían copla, hacían sketch, eran pero muy actorales. Como, me acuerdo que un tío mío, un Larraín Walker o algo por el estilo, tenía un show que se llamaba el show del retortijón, y que sin una sola palabra hacía todos los movimientos de mientras uno está teniendo un retortijón espantoso. Y era pero el top, simplemente el más aplaudido de todo. Así que sí, había muchas cosas. Y mi mamá escribía, obviamente,
absolutamente a destiempo, con los tiempitos que le sobraban, eh, mientras tejía 4 suéteres al hilo en el palillo, más o menos, porque además tejía y cosía toda la ropa de nosotros. Yo no sé cómo tenía tiempo, mi mamá. Era muy madre coraje para eso. Ahora, sin duda es algo que se hereda, porque también tienes hija escritora, guionista, bueno, ya el yerno no es, pero también coincide que es guionista. ¿Qué tiene que Sí. tener a priori para ti, después de toda tu experiencia, una historia para que sea buena? Ha Una ido cambiando la historia. manera de narrar, ¿verdad? Del 78 con tu primer libro, hoy día 2020. En ti misma, ¿qué es lo que hay que sientes tú hoy día que tiene que tener una historia para ser buena? Tiene que tener lo que tienen algunos dulces que venden, ¿Mm? un fondo inesperado. Hay algunos caramelos que uno dice de naranja por fuera, pero lo empieza y después te topas con una cuestión como ajo o algo asqueroso, que son Buenísimo. unos como en broma. Sí, yo creo que tiene que haber algo que te remezca, ni siquiera que te guste, sino que te haga quedarte en una página y decir, ah, ya, pero esto me interesa, sigo leyendo. Que es lo que tiene mucho la literatura contemporánea y, aunque nos dé pica reconocerlo, la literatura norteamericana, que es la que la lleva hoy día, Claro. absolutamente. Cuentistas mujeres, eh, cuentistas mujeres como la Lorrie Moore, por ejemplo, como... Y también tiene que tener insolencia, fíjate, un fondo inesperado e insolencia. La insolencia es sensacional. Por ejemplo, la Rory Moore, que la tengo acá, la amo, empieza su colección de cuentos gigantesca, miren el gordo, por favor, es desesperante. Y tiene un cuento que se llama ¿Cómo ser la otra mujer? Y todo el cuento está escrito como receta. Sí, párate aquí y di que lo quieres mucho y después anda y le haces un cariño en la oreja y le besas y le muerdes un poco el lóbulo. Es absolutamente como un texto instructivo en realidad. Ajá. Casi un listado, pero es extraordinario, extraordinario. Y entonces esa insolencia, porque se sienta en la cuestión narrativa, también la Lydia Davis, que se sienta en la cuestión narrativa. El sentarse en lo narrativo y el empezar desde una parte que no se espera es también algo que yo me fijo. Por ejemplo, en una librería, sí, la tapa es importante. La tapa es importante. El tipo de letra también. Pero sobre todo es importante la primera frase. Cómo parte una novela es esencial. De hecho, yo estoy en un taller como alumna con la Ina Grubi. Y justamente estamos viendo los comienzos, los títulos, los finales, los cierres, y es extraordinario, es un gran ejercicio. ¿Y tus propios títulos, cómo los eliges? Señora K, Tiempo que ladra, Óxido de Carmen, ¿cómo fueron elegidos? ¿Como una pequeña inspiración, una luz de repente o muy pensado justamente? Mira, lo de los títulos corre un poco de acuerdo a la época. Eh, los títulos de ahora, por ejemplo, son títulos cortos. Eh, por eso que me gusta tanto el manuscrito de tu hija, que justamente le da un combo a toda la titulación corta, ¿no? Son títulos también que tienen que, o sea, el pecado mortal en un título en este minuto es contar el cuento, o contar la novela, o contar cualquier cosa. O sea, no dar absolutamente ni una pista y, si es que se puede, agregar una nueva mirada al texto, y en ese sentido es muy bueno. Desde el título. Desde el título, exacto. Genial. ¿Cómo encuentro yo mis títulos? De verdad, eh, bien por casualidad, tuvo toda la época de la refranería o poner el título en cuanto a canciones, por ejemplo.
me estoy acordando un poco del libro de la Marcela, Nosotras que nos queremos tanto, de la Marcela Serrano, Ujú. Tiempo que ladra no muerde, en fin, que no es ese el título, sino que el tiempo que ladra solamente. El insinuar una cosa establecida que se va a romper. Eso yo creo que podría ser una fórmula para un título. Una cosa que inamovible, pero movible. Con toda esta experiencia desde los 9 años en que tuviste la conciencia de decir, yo puedo contar historias, como la de Salgari, además me encanta, la autoestima fantástica, nada menos, y luego lo comprobaste con tus primos, porque sobreviviste gracias a la literatura, escribiendo los cuentos. ¿Cómo miras desde ahí en adelante? Imagino que la deformación profesional, que le llaman a lo que uno se dedica, ha reinado siempre en tu vida, es decir, cuando una amiga te está contando algo, te empiezas a imaginar lo más inquietante, lo más macabro, lo no sé qué. ¿Ves la vida un poco que funciona como una historia con los personajes en la calle? ¿Qué pasa con la Ana María cuando no está escribiendo? ¿Está siempre pensando en escribir? Estoy siempre ojo al charqui. Mm. Eso sí que uno no lo puede evitar. Soy mirona, me encanta oír detrás de las puertas, conversaciones. Amo el sentarme sola en una mesa de un café, por eso que me friega tanto la pandemia, y escuchar lo que habla el del lado. Me importa un huevo, o sea, he estado conversando con una persona en un café, oyendo absolutamente lo que estaba diciendo otra mujer Mesa. en otra vez. Sí. El ser copuchenta es esencial para ser un escritor. Pero cuando no estoy escribiendo, de repente sí hay escenas que te toman por asalto. Eh, no sé, por ejemplo, un día estando esperando el metro en una estación extrañísimamente vacía, a una hora y en un día supongo que permitía eso, eh, vi venir una mujer hermosísima, absolutamente despampanante, bella, y venía hablando, iba por el otro lado del riel, y iba hablando por celular, no, oyendo un celular y llorando. No decía absolutamente nada. Entonces, claro, ¿qué le están diciendo a esa mujer tan, tan atrozmente Sí, hermosa, claro. que la haga llorar y que la haga caminar lentamente y con las lágrimas que caían en el andén? Bueno, ahí ya eso es una escena que te toma por asalto. Entonces, claro, ahí sale un cuento que generalmente es pésimo. Ese cuento, no, o sea, absolutamente asqueroso, pero lo dejas ahí metido en alguna parte, en algún archivo, en alguna hoja. Yo escribo harto a mano, sí. Eh, y, y de repente sale el tomarlo y el convertirlo en algo para el cual necesitas ya haber tenido los 4 estómagos. Un escritor tiene 4 estómagos: panza, boneta, librillo, cuajo, igual que las vacas. Somos exactamente igual que Como las en el vacas. No, colegio, como que había que aprendérselo de memoria, exacto. rumiar, rumiar y rumiar, sí, Y de ahí esto que tú sí. Y dices de entonces pensar la novela, de caminarla también antes y pensarla antes de también, escribirla. Ya, tú la habitas desde el también. imaginario primero. Eso me pasó mucho cuando me metí en un calcetín al que no convido a meterse a ningún escritor, Ujú. que fue el ganarse una beca. Me gané la beca Andes y gané con un abstract de la novela, ¿no? La novela prometía que iba a contar la historia de la princesa Aymara, la que dio origen a la leyenda de la tirana, ¿no? Ujú. En ese tiempo yo viví un tiempo en la casa de la Marta Blanco y la Marta me obligaba a leer crónicas de 1540, poco menos que todos los días, así que éramos expertas en crónicas las dos. Entonces, claro, si tú te hacen tragarte todos los cronistas, eh, dices, bueno, ok, contemos esto metiéndonos con los cronistas, pero contemos algo desde el punto de vista femenino. O sea, ¿qué diablos pasó con la tirana realmente? ¿Por qué mierda? ¿Qué tiene que ver la virgen con la princesa? En fin. Entonces parece que les gustó a los de la Fundación Andes
Y ahí sí era torturante, porque uno tenía que presentar unas cosas horrorosas que se llaman informes de avance. De la No novela. hay manera, o sea, si cuando tú estás escribiendo una novela, no tienes, ni vas a tener nunca un informe de avance. Eso es lo que el señor de la Fundación Andes no me pudo entender jamás en la vida. Claro, Tengo por ideas, supuesto, lo que va a pasar no se puede. tengo ideas, tengo escenas. Mire, en realidad, de repente encuentran a la tirana que está galopando en un avestruz por la mitad del bosque de Alta ¿No, no le tinca esta escena? Sí, pero ¿y dónde está el informe de avance? ¿Y cuántas páginas tiene? No, o sea, yo salía enloquecida de la sesión, te prometo. Tú a punto de renunciar a la beca. La Marta me dijo, o sea, huevona, sigue. Y salió una novela que en realidad es la menos conocida mía, que se llama La esfera media del aire, que me meto con la crónica y que en realidad tiene que ser de aquí a Pénjamo reescrita. Me la tomó Alfaguara, me la editó, me la publicó, pero esa novela obviamente que tiene que ser reescrita, porque es muy pesada el peso de la crónica ahí, muy pesado. Eso te iba Y a decir, no, esta yo la hay leí, que, es un tono muy distinto, bueno, por razones muy obvias, a las otras. Y se claro. hace, no sé si pesada es la palabra, a mí se me hizo lenta, y yo, bueno, leo lento, Lenta, es me lentísima. ralentó un poco más, sí. Lentísima. Y además es una, pucha, es una historia de la cuarta, es una historia de que alguien mata a su amante en el Festival de la Tirana. O sea, es una historia absolutamente... La historia es buena, pero obviamente que tiene que ser reescrita. Le gustaba mucho a Ricardo Larraín, me acuerdo, el Ah, cineasta. Me maravilloso. dice, por favor, hagamos un cómic con esto, por favor, hagamos un cómic. Y sí, es un cómic en realidad. No es una, no es una novela y una novela tan gorda como esa, ni mucho menos. Claro, tenía toda la razón, Ricardo. Una buena idea, leerlo o hacerlo como un cómics, entonces saber Ajá, tener esa información sí, para hacerlo. Y una vez que está la idea, se asienta y tú dices, ya, ahora voy a empezar a escribir, que entiendo que es lo que estás haciendo ahora, aunque es una reescritura. ¿Qué necesitas físicamente? Tú dices, escribes mucho a mano, necesitas hoy día tu computador, silencio, este espacio reducido literalmente, que te vas a meter al closet prácticamente a estar. ¿Cuáles son las necesidades físicas para escribir? Porque también viene una ansiedad ahí de tener la idea y empezar a ponerla en el papel. la verdad, chuta, la verdad es que hay que, a ver, es una condición bien carcelaria, te encierra. He tratado mil veces de escribir, pero hay que encerrarse. En un tiempo, cuando estaba empezando, con toda la pujanza de la escritura, cuando estaba en la universidad y después cuando tuve a la Pauli y escribía y escribía y escribía todo el día, ahí era capaz de abstraerme de cualquier cosa que estuviera pasando y yo llegué a escribir en una fiesta de aniversario, llegué a escribir haciendo como que oía las conversaciones, Sí, pero en forma llegué a escribir compulsiva. así de memoria, claro, así como tomando nota, ah, sí, claro, etc. Pero no, pero esa es una tontería. No, uno tiene que encerrarse. Ahora, el encierro es un encierro que puede ser, tiene que estar sola. Eso es lo principal. Tiene Y que para estar ti, absolutamente sola. y ¿Ah? para ti ese encierro es un cautiverio feliz o lo padeces un poco la parte del... No, se padece, se padece. ¿no? Ya. Se padece, incluso se cansa uno. Estoy haciendo en este minuto un trabajo a dos bandas, porque estoy corrigiendo una novela que ya tengo escrita, pero sí estoy escribiendo en forma prioritaria esta otra. Yo tengo un campo de conciencia hiperestrecho. Yo reconozco que hay personas que pueden hacer cosas al mismo tiempo. Yo estoy absolutamente imposibilitada de eso. Me dedico a una cosa y tengo que empezar a volverme un poquito loca y anormal con eso. Es decir, eso, la novela te empieza a invadir tu espacio interior hasta que terminas pensando solamente en eso. Eso se demora más o menos, cuando uno está empezando a escribir una novela, se demora más o menos como 15 días. Por eso que los veranos son muy buenos, porque en los veranos tú puedes dedicarte a psicosearte
eh, en forma patológica sobre un tema de ya, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pero no Ahora, me tinta. entiendo que eso te pasó literalmente con los 7 días de la señora K, que escribiste en 3 semanas, si no me equivoco, donde te dejaste de bañar, comer, levantarte, que era Sí, un impulso de una necesidad, te sublevaste con todas las tareas a las que que te habían asignado, porque estaban en Estados Unidos todavía, ¿no? Estaban terminando el doctorado. no, Ah, fue no, acá, no, en Arica fue, eso fue. en Arica. En En Arica, Arica. cuando habían vuelto a Chile y estaban ahí. Arica, Arica es un closet, o sea, un gran closet. Es como el laberinto de Borges, o sea, el desierto es un encierro maravilloso, que tienes sol, tienes aire, tienes mar, pero no tienes gente. No, es buenísimo. Mira, ahí yo saco a la señora acá de todos mis libros y la pongo en un lugar muy raro y muy privilegiado, porque la señora acá, yo eh, pienso siempre en, me voy a comparar con Händel, ¿ah? Que otro. Escribió el Mesías en 2 semanas, pero Händel lo escribió porque necesitaba plata. Y a mí me pasó un poco parecido. Eh, una amiga me dio una idea una vez que estábamos conversando, algo acerca era como no tenía absolutamente nada que ver. Yo dije, ya, una mujer sola en la casa y una mujer tapiada. Estaba empezando el feminismo en ese tiempo, en Arica por supuesto que no. Ujú. Estaba empezando, yo había tenido mucho que ver con el departamento, en la Universidad de Tarapacá con el departamento de antropología, había estado haciendo una investigación acerca de las momias, eh, en fin, era muy impresionante. Entonces, no, yo a la señora acá la escribí sabiendo, era un chorro que no podía cortar, pero el chorro lo tenía afuera de mí esperando así como, ya, pues escríbeme rápido. Entonces ahí escribí a máquina, no había computador en ese tiempo, escribí a máquina sin respirar, y sí, no me bañé, y sí, no hice ni un solo arroz, ni un solo bistec durante más o menos unas 3, 4 semanas, con la furia de todos los de mi Comenzar, familia, porque estaban por supuesto esperando. mi marido. Claro. Eh, Ya, o y sea, sí, puede ser una necesidad física. Yo me acuerdo que Marta Blanco decía eso, que el escribir para ella también pasaba por un proceso medio doloroso, conflictivo, y que era una necesidad física. Decía, y eso no lo puede entender alguien que no sea escritor. Es una necesidad física el sentarse y sacar eso dentro de uno. Y la señora sí, Cata, mejor ejemplo. claro, ahí tuve la suerte de que todo lo que tenía adentro tenía que ser escrito, ¿no? Pero uno no tiene esa suerte siempre. Ojalá la tuviera. Eh, generalmente lo que uno tiene adentro es una especie de plasticina sin forma o una greda informe, y uno tiene que tratar de darle forma. ¿Qué estoy haciendo yo en este minuto? Por supuesto, estoy en esta pieza closet que tiene, a ver, es como la pieza de Van Gogh, fíjate, porque es larguita. Sí, es bien parecida a la pieza de Van Gogh, tiene 4 por 2. No, 3,7 por 2 más o menos, sí. Sí, tres pero coma se ve siete por 2. pequeña, se ve reducido. Sí. Genial. Y entonces tú te encierras y lo que yo hago es, por ejemplo, acabo de descubrir de que combinar esto con una manualidad es fantástico. Ya. ¿Por qué? Porque es una manualidad, por supuesto, muy absorbente. Yo estoy bordando alfombras, ¿no? Y bordo alfombras. Y me gusta mucho y ya estoy metida. Y entonces es genial porque bordar alfombras es muy parecido a escribir una novela. Voy a decir, claro. De hecho, tienes que ir más o menos paso a paso, metiendo la aguja en todos los hoyitos. Cuando uno compra una esterilla con las lanas todas bonitas, uno no cacha que tiene que bordar todos los hoyitos. Maldición, Claro, uno weón. ve O la sea, alfombra terminada, pero no se da el... exacto. No, o sea, el otro día conté los hoyitos del ancho por los hoyitos del largo, y son, claro, son 983.000 hoyitos. Entonces los voy a tener que bordar.
Y eso uno no lo calcula cuando compra la esterilla, por supuesto. Pero es extraordinario. ¿Por qué? Porque ahí estás escribiendo. Mientras piensas, estás escribiendo. A todas las personas a las que hago asesoría, les digo, uno realmente escribe pensando la novela. Lo mismo hacía Marta, me acuerdo muy bien de la... Pero ella le gustaba pensar con Coca-Cola y con dulces de la Violeta. Por supuesto, terminábamos de este porte las dos, por lo menos con 5 kilos, 6 kilos de más. Entre los litros Pero de era, Coca-Cola y la cantidad de pasteles, claro, claro, y Violeta. Coca-Cola de verdad, ni siquiera light, o sea, no, era un espanto. O sea, cigarros, Coca-Cola light y dulces de la Violeta. Ella podía darle la felicidad de eso. Y Y la tía pregunta, bueno, entonces, claro, una vez que ahondémonos en estos temas, que yo me imagino que a pesar de que tu mamá escribía, y me imagino que te gustaba lo que escribía, nunca le diste a leer una novela antes de publicarla, ¿no? Por esto que vamos a hablar ahora, que eran los temas de tus novelas, como tú dices, que están basadas en familias chilenas que son microdictaduras y con premisas tan indestructibles. Así las defines tú en general. Y que en ese ambiente obviamente tú te defines como una oveja loca y negra, no solo oveja negra, sino que oveja negra y loca. claro, ¿Y claro. cómo va de ahí? Claro, el escritor te ha pasado a ti que se vuelve también un poco un invitado de piedra, una persona non grata, porque llega y los primos ya después me imagino que sabían que ibas a tomar sus dichos, que ibas a tomar sus experiencias, que aunque lo cambiaras, estabas contando sus vidas. ¿Qué pasó ahí en lo familiar, por ejemplo? Una vez que sacaba las novelas y hablaba de la familia, fuera precisamente la del Río Correa o no. Bueno, ahí pasaba lo que le debe pasar a muchos escritores, realmente. Sí, tienes toda la razón, jamás le mostré a mi madre un manuscrito. Yo no tenía una relación fácil con mi madre. Mi madre era una persona, a ver, de estas personas que manejan el universo, ¿no? Entonces, claro, con las mamás Zeus son fregadas, porque en realidad eh, la única manera, si uno quiere ser Zeus en la propia parcela, es tener mala relación con el Zeus imperante. Entonces, mi mamá yo tenía dos diarios de vida, por supuesto, o sea, uno para mi mamá y otro para Como lo mi Instagram, verdadero diario de vida. claro, el Instagram oficial y el Instagram real, claro, igual que los Pero niños. era inteligente y muchas veces me leía el verdadero, porque sabía exactamente dónde. Además, yo era un espanto desordenado, así que sabía dónde lo escondía y todo. Y ella estaba muy preocupada por mí y por mi desarrollo mental, escritural y por las cosas que yo vertía en el papel. Me lo dijo un par de veces, yo simplemente mejoré el escondite de mi diario verdadero y nada más, seguí igual. Eh, Espérate, me perdí de dónde iba. ¿Qué pasaba después con la familia una vez que sacabas la novela? Claro. Ya. O sea, ser escritor dentro de una familia es una mierda con patas. Primero, porque en la familia no acaba de entender de que lo que tú escribes no es un reportaje, Mm. ni un pie de foto, ni una descripción, ni tuya, ni de nadie de la familia. Se auto-identifican para bien y para mal. Yo he recibido insultos y de estas miradas como inteligentes, así como, ya, estabas escribiendo de mí Era yo. y tú crees que yo no me di cuenta. ¿Eh? Yo no había pensado en absoluto estar contando la historia de él, pero he recibido entonces divertida y por supuesto ferozmente agresiva. ¿Mm? Ferozmente agresiva. Ahora, edita esto y que no aparezca en la entrevista si tú quieres, Ujú. pero yo creo que con la novela, pero ahora no es verano, en que ahí Ay, claro. tal vez acentúo un poco Mm. la cantidad de fidelidad a lo existente en mi familia. Esa novela fue sacada del mercado, habían pasado 15 días de su lanzamiento ¿Ya? y me llama la Melanie Josh, editora de Random, y me dice,
Ana María sabe, vamos a retirar toda tu novela. Entonces yo le digo, ¿pero por qué? Pero si ustedes me la eligieron, si les gustó mucho. Sí, me dijo, pero es que sabéis que... ahí me largó una chiva pésima, que era que no nos gusta la tapa. Y No. la vamos a retirar, le vamos a cambiar tapa y tal vez saquemos 8 ejemplares después con otra tapa. Y mi novela desapareció. Fue retirada del mercado. Es cierto, tenía una tapa feíta, si tú quieres. Sí, una tapa dibujada. Y sí, la cambiaron por otra, que era una tapa de una foto. Y, y desapareció del mercado. Y nunca se vendió en ninguna parte. Yo los pocos, mira, no sé, creo que le fui a dejar a Laberinto una, a otro, o sea, repartí algunos, regalé otros pocos, pero fue impresionante. ¿Y Esa nunca novela entendió esa orden? Hubo una orden interna, familiar, a lo gángster, a lo... es una orden en Eso. la que yo paso una especie de escáner a la familia Correa, es cierto, ¿eh? Pero es una familia intensamente grande, extendida, numerosa, y por supuesto que no es verdad todo lo que está ahí, pero es un poquito verdad, ¿me entiendes? Es un poquito. Entonces, parece que no pueden resistir el poquito o simplemente se autocontaron un cuento que no existía, que Claro, no existía. son muy lindos también las historias que se cuentan las Eh, propias familias y cada uno, las historias que nos contamos cada uno. O sea, el no, o sea, yo mensaje fue tengo, clarísimo, no te metas con la familia Correa, que no, tu libro no se va a leer, no hagas, por eso tengo un mensaje bien de matón, de mafioso. eh, mira, sí, no puedo dejar de relacionar la idea de que en ese tiempo estaba Pablo Ditborn de gerente y Pablo Ditborn es íntimo amigo de uno de mis primos hermanos y, ok, Ya, ok, claro, si mi primo hermano encontró que estaba hablando de su mamá en la página número 72, bueno, callé nomás, claro. porque habló con Pablo Ditborn y le dijo, oye, por favor. Ahora, eso es una especulación mía Mm. y una especulación que puede ser catalogada fácilmente como una actitud paranoide de pensar que todos la persiguen y de que, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí, y estoy absolutamente De, dispuesta a reconocer mi paranoia. de todas maneras, es una historia más entretenida a que la tapa era fea, sin duda, porque también ahí todo depende cómo uno lo cuente. Yo prefiero tu historia que la tapa es fea, obvio. O sea, lo de la tapa es fea, no me lo creí ni un minuto, ni partió por la mitad. Encontré que la Melanie estaba siendo señora, y había otra señorita siendo señora también, y una cadena de gente siendo señor y señora. Hasta el mafioso Pero directo. ¿Qué está pasando? además de directo, que me encantaría saber por qué, porque de verdad, ahora, si ha pasado eso, ok, pasó eso nomás. Y si no, filo también. Ya, como dices tú, una vez que Pero, los imprimes, dejas a tus libros solos que se las batan por sí mismos y que exacto, sean... exacto, exacto. No, eso no tiene... Y así estuve totalmente de acuerdo con que, por ejemplo, la novela La Esfera Media era un libro que había que reescribir. Tienen toda la razón, por supuesto. Y Por hablemos de este supuesto. método que a veces tú aplicas a tus novelas, el conocido método Flaubert. Y también ¡Ay, hablemos qué del método hermoso! Hemingway. Hablemos del Flaubert primero. Sí, no. La Galerie de Flaubert, esa pero me la enseñó la Marta Blanco, así que también homenaje para ella. Ujú. Eh, bueno, Flaubert se iba a la playa y leía sobre el ruido del mar, o sea, tienes que leer en voz alta tu novela, gritada, ¿no? El gritonear tu novela frente al mar. Inmediatamente te salta todo lo malo. Incluso se puede hacer con el humilde lectura en voz alta de el Word. ¿M? Ya. Ah, Incluso con claro, eso claro. resulta, a pesar de que una señorita española lee o un español te Va va... leyendo, sí, va leyendo, claro, todos felices. Claro, No sé qué, y además claro, muy metálico. bastante robótico, sí. Pero aún así resulta. Sin embargo, es mejor leer uno fuerte, ¿m? Uno mismo fuerte. ¿Por qué? Porque uno sabe lo que está escribiendo. Pero basta que lo diga en voz alta para que inmediatamente salte un editing feroz, que es el editing del oído, de las cosas que no tienen nada que ver, de las cosas que son absolutamente incomprensibles,
de los párrafos absurdos, de las repeticiones. Es genial para eso. Sí, eso es una gran cosa, una gran cosa. Y a propósito de editing, estoy pensando en tu pyme fantástica de asesorías Dime. literarias. Contemos eso, por si hay alguien interesado que pueda llegar a Ana María del Río directamente, además, y en forma individual. ¿Qué es lo que más te gusta de ese trabajo? Ahí está la profesora castellano, está la escritora generosa. ¿Qué es lo que más te gusta de asesorar escrituras de otras personas? Es fascinante. Mira, yo fui e hice muchos talleres en mi vida Mm. y solamente en pandemia y a causa de una amiga que me mandó una novela para que la leyera por mail, surgió esta idea de hacer estas asesorías individuales. ¿No? Porque mi amiga me dijo, te prohíbo mostrársela a nadie, esta novela está pésima, por favor léemela y bótamela tú misma al tarro de la basura, pero dime cómo está. Eh, y claro, ahí empecé a leerla y claro, se lo hice absolutamente así, a conciencia, y ahí realmente me nació la idea de hacer esta asesoría paso a paso, semana a semana, por lo menos durante 3 meses, porque menos no se puede. También un escritor, que no voy a decir el nombre, me mandó una novela de él para que hiciera lo mismo, para que la viera, para que viera si podíamos hacer una asesoría, un escritor hombre, y era una novela irrecuperable. O sea, era una novela que yo creo que es el único texto que he visto ¿Cómo se dice eso? para botar a la basura directamente sin... Entonces dije, a ver, le voy a decir esto, pero se lo voy a decir absolutamente argumentado. Y para eso me tuve que leer toda la novela y hacer un trabajo gigantesco de investigación. Fue tan impresionante que me agradeció mucho el escritor y me dijo, chuta, no tenía idea. ¿Hay posibilidad de arreglo? Yo le dije, no gastes el tiempo, o sea, reescríbela. Y eso no se lo he dicho a nadie nunca. Al único, porque sabía que podía escucharlo, fue a este escritor que me pidió y de verdad fue muy generoso porque sí me hizo caso. ¿Mm? Nunca yo le he dicho eso a nadie, porque todo es leíble, todo es cambiable, y ese es el momento en que más me gusta a mí, que es cuando yo lleno de comentarios un texto, hablo con la persona, comentamos, oye, no te cambia este párrafo por este otro, etcétera, etcétera. Y cuando me mandan la primera corrección, eso es precioso. Es realmente, tú dices, chuta, pero qué impresionante. O sea, eh, porque cómo cambian los textos es algo muy hermoso de hacer y de ver. Entonces se De puede verdad, enseñar a escribir y a ser escritor, escritora. Por lo tanto, absolutamente, puede. absolutamente. Eso sí, uno tiene que tener como alumno, y me incluyo porque soy alumna de un taller, una, eh, un no, es decir, un no estrado, un no autoestrado, no autopedestal Ah, claro. absoluto. ¿Ah? Ya. Absoluto. Oye, vamos a leer esto a sangre, eh, aquí tú me dices las cosas buenas, las cosas malas, etc. Y ahí sí se puede trabajar magníficamente. Es uno de los trabajos más fecundos que he hecho yo, por lo menos. Estuve tascando el freno en una universidad en la que estuve como 10 años, en la Universidad Mayor, y de verdad ahí lo único que hacía era copiar, digitar roots. Tú comprendes que Ah, de eso a hacer esto no puedo comparar. ¿No? claro, fue un trabajo Y creativo dentro de lo es formativo extraordinario, y de la extraordinario. ayuda. Qué lindo, de Sí. verdad, Ana María. Cuando tú también has sido muchas veces jurado de infinitos concursos de Vita Mayor, de Providencia, del Club de no sé dónde. ¿Cuál es el tema que más se repite entre los chilenos? ¿De qué nos gusta hablar? ¿Qué es lo primero que te ha llamado la atención? Tú dices, una y otra vez aparece este tema. Mira, depende mucho del tipo de concurso y del tipo de persona. Por ejemplo, en Vita Mayor hay un Último. tema que Ujú. domina, ¿no? Que es el tema bueno, es básico y es obvio también,
el tema del recuerdo, el tema del, del poder irse a mundos que no existieron, interiores o anteriores, ¿no? En cambio, por ejemplo, cuando fui jurado de la Cámara del Libro, ahí, esto fue hace como 10 años atrás, ahí estaba sonando mucho la parte de los mundos distópicos, por ejemplo. Los mundos distópicos, los mundos, las relaciones conflictivas entre jóvenes. Por supuesto, había una cantidad infinita de locos, loquitos, mandando textos gloriosa y majestuosamente incoherentes. Y entonces uno es el último adjetivo que tiene que dar como jurado. Esto es una hueá que no se entiende, realmente debe ser el último. La incoherencia tiene que ser la última cosa, pero uno tiene que tratar de entender el texto, el tono, desde dónde está contando. Pero claro, hay textos que son imposibles. Y sí, ahí pululan eso y de repente salta una flor que es un texto escrito, de repente, qué sé yo, por ejemplo, también fui para el Mercurio, jurado algún año, nos tocó ese año, me acuerdo, nos tocó una novela como en 4 tomos, una cosa pero absolutamente acromegálica. Te prometo que era, pero uno decía, Dios mío, trataba de leer tal como los aduaneros revisan las maletas en los aeropuertos, trataba de leer así como saltándose páginas, no había acá, había que leer, claro, o en diagonal, no sé. Sí, fue feroz esa cosa. 4 tomos. Y Ana María, ¿qué le dirías tú a alguien que está empezando a escribir? ¿Qué es lo mejor para escribir? ¿Escribir y escribir? ¿Leer? ¿Observar? No, ¿Por dónde dirías tú que partiera? desescribe, le diría. Escribe algo pésimo y le raya una palabra sí y otra no. Tira una moneda y escribe elige 2 temas, tira una moneda y escribe una frase sobre eso. O como lo hago yo con los chicos de la UDD, que han dado resultados fantásticos. Por ejemplo, copia, interven textos que ya hay. Sé insolente a concho. Por ejemplo, y en esto, por supuesto, me declaro ardiente seguidora de Austin Kleon. Te lo escribo acá si quieres. ¿Qué dice Austin Kleon? Roba como un artista, tiene un libro que se Bueno, llama así. sí, los actores también lo tenemos, sin Roba como un artista, claro, por supuesto. robar todo lo que se pueda robar. Austin Kleon, un francesito que escribió Roba como un artista. Y tiene un ejercicio precioso que es tomar el mercurio, elegir cualquier página, recortar un artículo, pescar un plumón y hacer lo mismo que hace el sitio maravilloso de Instagram de la Tamara Bastías, que se llama Cartas al Director. ¿Lo conoces? No, lo voy a anotar también. Tamara Bastías. Cartas al Director de Tamara de Bastías en Instagram. Ya. Al director. Tamara Bastías es una profesora de la Universidad Alberto Hurtado que ¿Ya? inventó esta cosa maravillosa que es textos en los cuales lo que no está rayado es lo que se escribe. Entonces es maravilloso que tú rayas, o sea, no escribes las letras, sino que rayas lo que no quieres que vaya. ¿Ya? Entonces, por supuesto, el artículo del diario, el Mercurio te puede quedar un poema o te puede quedar un cuento breve, maravilloso. Además es muy rico hacerlo, porque yo lo he hecho. Lo he hecho en un taller. Es fascinante, es súper entretenido además. Bueno, entonces doblemente homenaje a tu madre que te hacía probablemente sin saberlo o sabiéndolo escribir todas las tardes. Ella no sabía que eran 70 cuentos, pero al menos uno te hacía escribir junto con el problema matemático que era, por el otro lado, estar tejiendo la alfombra, porque por ahí usabas 2 lados del hemisferio, o sea, 2 lados del cerebro, 2 hemisferios distintos. O sea, realmente Exacto. una crack tu madre, sin saberlo, mira dónde te dejó. Muy Mira, también fue por sobrevivencia, porque yo creo que ella necesitaba de 2 a 6 o dormir siesta, o hacer el maldito dulce membrillo, o no sé qué, wifa, pero sí, era clever mi madre, sí.
Y ahí salió nuestra escritora Ana María del Río Correa. Muchas gracias, Ana María. Esperamos pronto entonces estar atentos para esta novela que viene y la Uh, corrección de la otra. Ahí correremos a las librerías y podemos sobre todo correr y salir a las librerías a buscar el libro en papel, que nada que me guste más. Muchas Ojalá podamos correr y gracias. salir. Sí, súper. Un abrazo muy grande y muchas gracias por esta entrevista.